El amor ha sido un enigma que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. Nos preguntamos constantemente qué significa realmente amar, cómo reconocer el amor genuino de otra persona y aún más importante, cómo interpretar sus acciones cuando parecen contradictorias. Esto es especialmente cierto cuando alguien a quien queremos nos ignora. Carl Jung, reconocido psicólogo del siglo XX, dejó enseñanzas profundas sobre la naturaleza de la psique humana y las dinámicas del amor. Desde su perspectiva, el amor no es solo una emoción, sino una compleja interacción entre lo consciente y lo inconsciente, entre aquello que reconocemos de nosotros mismos y lo que permanece oculto en nuestras sombras. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien que asegura quererte a veces se aleja, es importante comprender que la respuesta no siempre radica en lo evidente, sino en lo que se esconde detrás de sus acciones. No todo distanciamiento significa desinterés. En muchos casos, la raíz del problema es un conflicto interno que la persona ni siquiera comprende completamente. Según Jung, muchas de nuestras decisiones están guiadas por el inconsciente sin que nos demos cuenta. Cuando alguien se aparta o parece ignorarte, no siempre es porque no le importes, sino porque puede estar enfrentando una lucha interna. El amor nos enfrenta a nuestras propias vulnerabilidades, y en ocasiones, el temor a sentir demasiado intensamente puede hacer que una persona reaccione alejándose. Este miedo puede provenir de heridas emocionales del pasado, de una infancia donde el afecto estuvo condicionado o de experiencias previas que dejaron cicatrices profundas. Por ello, hay quienes, al darse cuenta de que están desarrollando sentimientos genuinos, reaccionan con distancia como un mecanismo de defensa para evitar el dolor que asocian con el apego. Si alguna vez has sentido que alguien con quien tenías una conexión especial comenzó a ignorarte de repente, no concluyas de inmediato que el amor ha desaparecido. A veces, los sentimientos son tan intensos que despiertan temores ocultos dentro de la psique, y la persona no sabe cómo manejarlos. Jung sostenía que aquello que reprimimos en nuestro interior no desaparece, sino que se refleja en nuestras relaciones. En otras palabras, cuando alguien lucha contra sus propias sombras, puede proyectar ese conflicto en la persona que más le importa. Por ello, el hecho de ignorarte no siempre significa que no le importas, sino que está enfrentando un dilema interno que aún no sabe resolver. Aunque es difícil de aceptar, en muchas ocasiones quien nos ignora no está huyendo de nosotros, sino de sí mismo. El amor auténtico actúa como un espejo que nos revela nuestra verdadera esencia, con todas nuestras luces y sombras. Sin embargo, no todas las personas están listas para enfrentar ese reflejo. En lugar de mirar hacia adentro y afrontar lo que el amor les muestra, algunas optan por alejarse. No es una decisión consciente, sino un impulso profundo que nace desde su inconsciente. Jung nos enseñó que el amor puede ser un motor de transformación interna, pero este proceso no siempre se da sin resistencia. El ego, esa parte de nuestra psique que busca protegernos del dolor, a veces sabotea nuestras conexiones más profundas por temor a lo desconocido. Cuando alguien nos ignora después de haber mostrado interés, es posible que su ego esté reaccionando con miedo a la entrega total que el amor exige. La mente intenta mantener el control, pero el amor, por naturaleza, implica rendirse a la experiencia. Es fundamental comprender que cada persona vive su propio proceso interno y que no todos están en el mismo nivel de desarrollo emocional. Algunos pueden entregarse al amor sin reservas, mientras que otros sienten temor ante la idea de abrirse por completo. El amor genuino requiere vulnerabilidad, y no todos están dispuestos a exponerse en ese nivel, no en el sentido físico, sino emocionalmente. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien que parecía estar profundamente conectado contigo de repente comenzó a mostrarse distante, recuerda que el amor no es solo una emoción, sino también un proceso psicológico que despierta aspectos de nuestra psique que pueden haber estado ocultos o reprimidos. Algunas personas necesitan tiempo para procesar sus emociones y entender lo que el amor está despertando en ellas. No siempre se trata de un rechazo, sino de un periodo de introspección en el que la persona debe reconciliarse con sus propios miedos antes de poder entregarse plenamente. El inconsciente se manifiesta de formas enigmáticas en nuestras relaciones, y a veces la distancia que alguien toma es, en realidad, una prueba inconsciente para descubrir si el amor que siente es realmente auténtico. Jung hablaba de cómo el alma humana busca constantemente certezas en un mundo lleno de incertidumbre. Algunas personas necesitan comprobar que el amor no es algo pasajero, sino una conexión lo suficientemente fuerte como para resistir la distancia. Si bien esto no justifica actitudes que pueden causar daño, sí nos ayuda a entender que el amor es una danza de fuerzas internas que van mucho más allá de lo que podemos percibir a simple vista. Si te encuentras en una situación donde alguien especial parece alejarse o ignorarte, en lugar de reaccionar con dolor o frustración, intenta observarlo desde una perspectiva más profunda.
Pregúntate qué puede estar ocurriendo en la psique de esa persona, no como una excusa, sino como una forma de comprender que el amor no siempre sigue un camino recto. A veces, la mayor muestra de amor es dar espacio para que el otro pueda resolver su propio proceso interno. El amor verdadero no se basa en la posesión, el control ni la certeza absoluta. Jung nos enseñó que el amor es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, y en ocasiones, ese viaje implica momentos de silencio, distancia y reflexión. Sin embargo, cuando el amor es auténtico, incluso en la ausencia hay una presencia, y lo que es real siempre encuentra la forma de regresar. Cuando alguien que dice amarte se aleja sin una explicación clara, es natural buscar respuestas en lo superficial. Analizar qué hicimos mal, qué dijimos o si hubo algún error que provocó ese distanciamiento. Pero rara vez consideramos que la verdadera causa puede estar en el mundo interno de esa persona. Jung nos enseñó que muchas de nuestras acciones y decisiones están guiadas por impulsos inconscientes que no siempre comprendemos. Lo que parece una elección racional puede ser, en realidad, la manifestación de un conflicto más profundo que opera en la sombra. Si alguien te ama y al mismo tiempo se aleja, en lugar de interpretarlo como falta de interés, trata de comprender lo que puede estar ocurriendo en su interior. El amor genuino despierta aspectos de nosotros que no siempre estamos preparados para enfrentar: heridas del pasado, inseguridades que creíamos superadas o incluso el miedo a perder el control. Para muchas personas, amar significa exponerse, y esa vulnerabilidad conlleva el riesgo de ser lastimado. No todos están listos para asumir ese riesgo, incluso si sus sentimientos son verdaderos. En muchos casos, ignorar o distanciarse no es un acto de rechazo, sino un intento inconsciente de recuperar el control. Jung explicaba que el ego teme aquello que no puede manejar, y el amor auténtico es una de las fuerzas más impredecibles y poderosas que existen. Para algunos, enamorarse significa perder independencia, cambiar su manera de verse a sí mismos, y su ego reacciona activando mecanismos de defensa. Uno de los más comunes es la distancia. Alejarse es una forma de evitar sentir algo demasiado profundo, demasiado transformador. El amor saca a la luz tanto lo mejor como lo peor de cada persona. Jung decía que aquello que más nos molesta en los demás suele ser un reflejo de lo que negamos en nosotros mismos. En ese sentido, cuando alguien lucha contra su propia sombra, puede proyectar esa batalla en la persona que más le importa. Por eso, a veces, el distanciamiento no es una señal de desamor, sino un reflejo del proceso interno que la otra persona aún no sabe cómo manejar. Cuando alguien se aleja de ti, muchas veces es porque algo en ti le refleja una parte de sí mismo que aún no está listo para aceptar. Si siente que a tu lado se está volviendo demasiado vulnerable, demasiado expuesto, su inconsciente puede impulsarlo a retroceder. No porque no le importes, sino porque la relación lo enfrenta con aspectos de su propia psique que prefiere evitar. Esto explica por qué, en ocasiones, las personas que más nos aman pueden ser las mismas que más nos lastiman con su indiferencia. No es que deseen hacer daño, sino que el amor los coloca en una lucha interna entre sus emociones y sus miedos, un conflicto silencioso que ni siquiera ellos comprenden del todo. A veces, buscan justificaciones lógicas para su comportamiento, pero la verdadera causa de su alejamiento se encuentra en un nivel mucho más profundo. Cuando alguien que te ama comienza a ignorarte, es natural que busques respuestas. Intentamos interpretar sus palabras, analizar su comportamiento o incluso recurrir a estrategias para recuperar su atención. Sin embargo, la verdad es que no hay nada externo que puedas hacer para cambiar el proceso interno de otra persona. Jung nos enseñó que cada individuo está en su propio camino psicológico y que nadie puede ser forzado a enfrentar sus sombras si aún no está preparado para ello. El amor no puede imponerse ni acelerarse, cada persona debe seguir su propio ritmo. Lo más difícil de aceptar es que, en algunos casos, el amor no basta para mantener cerca a alguien. No porque el sentimiento no sea real, sino porque amar implica crecimiento y transformación, y no todos están listos para atravesar ese proceso. Para Jung, el amor no se trata de posesión ni de seguridad absoluta, sino de evolución personal. Una relación puede ser el detonante de un despertar, pero cada persona decide si está dispuesta a enfrentarlo o no. Si alguien te ama y aún así se aleja, pregúntate qué significa esa distancia en su mundo interno. Es posible que tu presencia toque una herida que aún no ha sanado, un aspecto de su psique que le genera temor. Tal vez se ha dado cuenta de que estar contigo requiere un nivel de honestidad emocional para el que todavía no está preparado. Jung decía que el inconsciente nunca se equivoca y que siempre nos coloca en situaciones que nos enseñan lo que necesitamos aprender. Quizá esta experiencia no se trata solo de él, sino también de ti. Tal vez el verdadero mensaje de esta distancia no está en lo que él siente,
sino en lo que tú necesitas descubrir sobre ti mismo. El amor es un espejo, nos muestra lo que somos, lo que tememos y lo que aún necesitamos sanar. Si alguien te ignora, no te enfoques solo en el acto en sí, sino en lo que ese acto refleja en ti. Pregúntate por qué su ausencia te duele tanto, por qué necesitas su validación para sentirte completo. Jung creía que la mayor trampa en el amor es buscar en el otro lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Cuando dependemos de alguien más para sentirnos amados, entregamos nuestro poder y dejamos que nuestra felicidad dependa de algo que no podemos controlar. El amor auténtico no es un juego de estrategias ni de manipulación emocional. No se trata de quien ignora más o quien demuestra menos interés. Es un proceso de autoconocimiento, de evolución y de integración de nuestra sombra. A veces, la mejor respuesta ante la indiferencia de alguien no es rogar ni intentar demostrar nuestro valor, sino simplemente observar. Observar sin juicio, sin expectativa, sin la necesidad de obtener respuestas inmediatas. Porque muchas veces, la distancia no es el final, sino solo una pausa en el camino. Si él realmente te ama, tarde o temprano enfrentará sus propios miedos y encontrará la forma de volver a ti. Pero si no lo hace, entonces la lección que su ausencia te dejó será más valiosa que cualquier relación que hubieras podido tener. Al final, el amor verdadero no es el que te retiene con miedo, sino el que te libera con confianza. El amor nos enfrenta a nuestra propia esencia de una manera en la que pocas experiencias pueden hacerlo. No es solo una emoción pasajera, es una fuerza que expone lo que hemos ocultado de nosotros mismos, ilumina los rincones oscuros de nuestra psique y nos obliga a mirar lo que no queremos ver. Por eso, cuando alguien que te ama se aleja, no siempre es un acto consciente de desinterés, sino una respuesta a un miedo profundo que ha estado dormido y que el amor ha despertado. Jung explicaba que el inconsciente rige gran parte de nuestras acciones y que muchas de nuestras decisiones no son del todo racionales, sino la manifestación de impulsos, heridas y conflictos internos que ni siquiera comprendemos completamente. El amor es el territorio donde el inconsciente se hace más visible que nunca. Es en la relación con otro donde emergen nuestras proyecciones, traumas y recuerdos enterrados, todo aquello que hemos tratado de evitar. Cuando alguien se enamora, no solo enfrenta el presente, sino también todo lo que ha sido en el pasado, sus miedos, sus pérdidas, sus heridas. Todo resurge de una manera que no ocurre en ninguna otra área de la vida. Y cuando la mente se siente sobrecargada con emociones que no sabe cómo manejar, la reacción más natural es huir. Por eso, muchas personas no se alejan por falta de amor, sino porque no saben cómo sostenerlo. Cuando alguien comienza a sentir algo verdadero, en lugar de acercarse, a veces toma distancia. No es que el amor no exista, sino que es demasiado intenso para manejarlo en ese momento. Hay quienes han pasado la vida reprimiendo sus emociones, construyendo una coraza para protegerse del dolor. Han aprendido a no depender de nadie, a controlar su entorno, a mantenerse firmes y cerrados para evitar ser heridos. Pero el amor rompe todas esas barreras. Cuando alguien entra en nuestra vida y nos toca en lo más profundo, nos encontramos en un terreno donde las estrategias del ego ya no funcionan. No hay un plan que garantice que no seremos lastimados. El amor real nos vuelve vulnerables, y no todos están listos para enfrentarlo. No todos están dispuestos a dejar caer la máscara y aceptar la posibilidad de ser heridos. Por eso, muchos prefieren ignorar, alejarse, distanciarse. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Jung explicaba que lo que evitamos no desaparece, sino que se oculta en nuestra sombra y termina dominándonos. Convencerse de que se puede seguir adelante sin enfrentar lo que se siente solo alimenta un conflicto interno que, tarde o temprano, se manifestará de otra manera. Ansiedad, insatisfacción, una sensación de vacío cuya causa no se comprende del todo. Porque lo que reprimimos no se extingue, solo cambia de forma y nos persigue de maneras impredecibles. Si él se aleja, pero sientes que el amor sigue allí, no intentes forzarlo a quedarse. Nadie puede obligar a otra persona a enfrentarse a sus propios miedos. Antes de que alguien esté listo, lo único que puedes hacer es comprender que su distancia no es necesariamente un reflejo de ti, sino de su propio proceso interno. No es tu responsabilidad arreglar lo que no está listo para ser sanado, ni esperar indefinidamente a que el otro resuelva sus conflictos. Lo que sí puedes hacer es observar lo que esta situación te está enseñando a ti. Porque las relaciones no solo nos revelan el mundo interno del otro, también nos muestran nuestras propias sombras, nuestras heridas y nuestros apegos. Cuando alguien que amas te ignora, la pregunta no debería ser ¿cómo hago para que vuelva?, sino ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mí mismo?
Tal vez estás descubriendo que has basado tu valía en la validación externa, que sientes que solo mereces amor si el otro lo demuestra de una forma específica. O quizás estás dándote cuenta de que el miedo al abandono ha estado dirigiendo tus relaciones, haciéndote aferrarte a personas que no están listas para ofrecerte lo que necesitas. Jung decía que el autoconocimiento es la única vía para la verdadera libertad. Cuando comprendes por qué reaccionas como reaccionas, cuando dejas de actuar desde la carencia y comienzas a actuar desde la conciencia, ya no eres prisionero de los patrones del pasado. Ya no necesitas mendigar amor ni temer la ausencia, porque descubres que el verdadero amor nunca se encuentra fuera de ti, sino en la relación que tienes contigo mismo. El amor que no está basado en la conciencia se convierte en un campo de batalla donde el miedo y la inseguridad dominan. La persona que se aleja muchas veces no está huyendo de ti, sino de la imagen de sí mismo que ve reflejada en la relación. Y si en lugar de verlo como un rechazo personal logras comprender que cada quien está en su propio proceso de evolución, te liberas de la carga de querer controlar lo que no puedes controlar. No es tu tarea hacer que alguien se quede, ni convencer a nadie de que te ame. El amor verdadero no es un juego de poder, ni una negociación, ni una lucha constante por la atención del otro. Es un encuentro entre dos almas que están listas para verse de verdad, sin máscaras, sin miedos, sin barreras. Jung hablaba de la sincronía, de cómo las personas llegan a nuestra vida por una razón y de cómo cada experiencia es una oportunidad para aprender algo que nuestra alma necesita. Si alguien ha llegado a tu vida y luego se ha alejado, pregúntate, ¿qué enseñanza deja su paso? No todos los amores están destinados a quedarse, pero todos los amores dejan huella. Y si en este momento sientes el vacío de la ausencia, tal vez sea el momento de llenarlo con algo más grande que la espera de que esa persona regrese. Tal vez sea el momento de reconectarte contigo, de mirar hacia adentro, de descubrir qué parte de ti necesita ser sanada antes de poder vivir un amor que no esté marcado por el miedo y la incertidumbre. La respuesta nunca está afuera. No está en lo que el otro hace o deja de hacer. No está en si vuelve o no. La respuesta siempre está dentro de ti, en cómo decides interpretar esta experiencia, en lo que aprendes de ella, en lo que te permite descubrir sobre ti mismo. No se trata de entender por qué el otro se fue, sino de comprender qué cambia en ti a partir de su ausencia. Porque cuando aprendes a soltar sin resentimiento, cuando dejas de aferrarte a lo que no está destinado a ser y confías en que todo sucede por una razón, entonces el amor deja de ser sufrimiento y se convierte en crecimiento. Si él realmente te ama, encontrará el camino de vuelta. Pero si no lo hace, no significa que no seas digno de amor. Significa que su papel en tu vida ya se cumplió, que su función no era quedarse, sino enseñarte algo. Y una vez que comprendas la lección, una vez que dejes de esperar respuestas externas y comiences a buscarlas dentro de ti, descubrirás que la persona que realmente necesitabas encontrar siempre ha estado ahí, tú mismo. Cuando alguien que ama se aleja sin una explicación clara, lo primero que sentimos es un vacío, una incertidumbre que nos obliga a buscar respuestas. Pero la mente tiende a buscar soluciones en la superficie, sin detenerse a considerar que hay algo mucho más profundo moviéndose en el inconsciente de esa persona. Jung decía que todo lo que hacemos en la vida está influenciado por lo que desconocemos de nosotros mismos, por las fuerzas invisibles que nos gobiernan desde la sombra. Así que cuando alguien te ignora, cuando parece desaparecer sin razón aparente, lo que está ocurriendo no es simplemente una decisión consciente, sino la manifestación de un conflicto interno que ha sido despertado por la relación. El amor auténtico no es solo emoción, también es confrontación. Nos obliga a vernos reflejados en el otro, a enfrentarnos a las partes de nuestra psique que hemos reprimido o negado. Y no todos están listos para eso. Hay personas que han pasado toda su vida evitando mirar hacia adentro, distrayéndose con lo externo, con el control, con la independencia, con la idea de que nunca necesitarán de nadie. Pero el amor desmonta todas esas barreras. No se puede amar sin exponerse, sin permitir que el otro vea lo que hemos tratado de esconder. Y cuando una persona que no está lista para ser vista de esa manera se encuentra en una relación que le muestra partes de sí mismo que no quiere reconocer, la reacción más común es alejarse. No porque no ame, sino porque no sabe cómo lidiar con lo que el amor está sacando a la luz. Jung planteaba que las personas no interactúan realmente con los demás, sino con las proyecciones que crean en su mente. Cuando te enamoras, en realidad lo que amas no es a la persona en sí, sino la imagen que has construido de ella, una representación de tus anhelos, expectativas y necesidades emocionales. Sin embargo, con el tiempo y a medida que la relación se profundiza, esa idealización comienza a desmoronarse y emerge la verdadera esencia del otro. Entonces lo ves tal como es, con sus heridas,
contradicciones y aspectos que quizá no encajen con la versión que imaginaste. Este proceso puede resultar abrumador, ya que muchas personas no están preparadas para ser amadas en su totalidad. Aceptar el amor implica reconocer la propia vulnerabilidad, admitir carencias y dejar de fingir autosuficiencia. En ese punto, algunos optan por la salida más fácil, ignorar lo que sienten, alejarse o desaparecer. Cuando alguien que te amaba se distancia, el mayor dolor no proviene únicamente de su ausencia, sino de la incertidumbre que deja su partida. Nos atormenta no comprender qué significó realmente esa conexión, por qué alguien que parecía tan presente de pronto se desvanece. Esa falta de respuestas puede volverse una obsesión, atrapándonos en un ciclo interminable de preguntas sin solución. Pero Jung nos enseñó que la mente humana no encuentra todas las respuestas en lo externo, sino en su interior. La clave no está en descubrir por qué el otro se fue, sino en comprender qué parte de nosotros se ha visto afectada por su ausencia. Cuando logramos identificarlo, dejamos de buscar en los demás lo que solo puede resolverse dentro de nosotros mismos. El amor es, en esencia, un proceso de autoconocimiento, un reflejo en el que se muestran tanto nuestras luces como nuestras sombras. Lo que más nos hiere cuando alguien nos ignora no es la distancia en sí, sino lo que esa distancia nos revela sobre nosotros mismos. Jung afirmaba que el inconsciente se manifiesta a través de las experiencias que vivimos y que cada conflicto emocional es una oportunidad para conocernos mejor. En lugar de preguntarte por qué esa persona se alejó, cuestiónate qué revela su ausencia sobre ti. ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué necesitas su presencia para sentirte completo? ¿En qué medida has depositado tu propio valor en la atención del otro? El ego busca respuestas externas porque evita enfrentar la verdadera raíz del problema. Quiere creer que, si el otro regresa o se obtiene una explicación lógica, todo volverá a la normalidad. Pero la realidad es que el problema nunca es el otro, sino lo que su partida ha despertado en nosotros. La verdadera sanación no llega cuando la otra persona vuelve, sino cuando logramos entender por qué su ausencia nos impactó de la manera en que lo hizo. Y cuando finalmente lo comprendemos, cuando dejamos de buscar afuera y dirigimos la mirada hacia nuestro interior, algo cambia. La herida deja de ser un peso y se convierte en un aprendizaje. Ya no es un castigo, sino una oportunidad para evolucionar, crecer y descubrir quiénes somos realmente, sin depender de nadie más para sentirnos completos. En muchas ocasiones, el acto de amor más grande no es luchar por mantener a alguien a nuestro lado, sino permitir que su ausencia nos transforme. Porque el amor no es posesión, ni una prueba de resistencia, ni una competencia para ver quién cede primero. El amor genuino no requiere estrategias, juegos o demostraciones constantes de interés. Es el encuentro de dos almas que están listas para reconocerse y aceptarse tal como son. Si alguien se aleja o elige ignorarte, puede que no sea una falta de amor hacia ti, sino una señal de que aún no ha aprendido a amarse lo suficiente como para sostener el amor que siente. En estos casos, la mejor decisión no es aferrarse, sino soltar. No como un acto de rendición, sino como un gesto de confianza en que todo tiene un propósito, incluso la ausencia. El amor auténtico no se trata de perseguir ni de tratar de probar nuestro valor. No es necesario convencer a nadie de que nos ame ni encontrar maneras de hacer que regrese. Cuando el amor es real, siempre encuentra su camino de vuelta, no porque lo forcemos, sino porque ambas personas están listas para sostenerlo. Y si no regresa, entonces la lección que nos deja su ausencia será más valiosa que su presencia, porque nos enseñará que el amor no debe depender de la incertidumbre del otro, sino de la certeza que llevamos dentro de nosotros mismos. El amor no consiste en rogar, persuadir o vivir con la ansiedad de si alguien volverá o no. Tampoco en descifrar si su indiferencia es una señal de que alguna vez le importamos. El amor es un reflejo de nuestro propio estado interior. Cuando alguien se aleja sin darnos explicaciones, la verdadera pregunta no debería ser por qué lo hizo, sino que nos está revelando esa experiencia sobre nosotros mismos. Al final, toda la vida funciona como un espejo, una oportunidad para mirarnos con sinceridad y descubrir qué partes de nosotros aún buscan validación en el exterior en lugar de encontrarla dentro. Jung explicaba que lo que más nos duele del comportamiento de los demás es, en realidad, un reflejo de nuestra propia sombra. Si el rechazo, la indiferencia o la distancia nos generan ansiedad, vacío o desesperación, es porque hay algo dentro de nosotros que aún necesita ser sanado. Y hasta que no realicemos ese trabajo interno, seguiremos atrayendo situaciones que nos obliguen a enfrentarlo. No es un castigo del destino ni una conspiración de la vida en nuestra contra. Es nuestro inconsciente mostrándonos, una y otra vez, aquello que aún no hemos integrado. La parte más difícil de aceptar es que el amor no siempre significa permanencia.
A veces, las personas que más nos marcan son precisamente aquellas que se van, las que nos enseñan la importancia de soltar, de dejar ir sin resentimiento y sin necesidad de respuestas. No todos los amores están destinados a perdurar, pero cada uno deja una huella en nuestro crecimiento. Cuando comprendes esto y dejas de aferrarte a la idea de que el amor debe seguir un camino preestablecido para ser genuino, experimentas una verdadera liberación. Te das cuenta de que el amor que realmente importa no es aquel que te mantiene atrapado en la incertidumbre de otra persona, sino aquel que te reconduce a ti mismo. Si en este momento alguien que amas se ha distanciado, si sientes el peso de su ausencia y la confusión de no entender lo que esa conexión significó realmente, respira. No busques desesperadamente respuestas donde no las hay ni intentes solucionar lo que está fuera de tu control. En lugar de eso, detente a observar lo que esta experiencia te está revelando sobre ti. Pregúntate qué parte de ti ha estado buscando amor en el exterior, qué temores están saliendo a la luz con este vacío, qué puedes aprender de esta situación para no repetirla una y otra vez. El amor verdadero no se basa en intentar cambiar al otro, sino en transformar la relación que tienes contigo mismo. Cuando logras hacer esto, cuando dejas de actuar desde la carencia y comienzas a moverte desde la conciencia, todo cambia. Ya no sientes la necesidad de mendigar afecto, de depender de alguien para sentirte completo. Y es en ese preciso instante, cuando el amor deja de ser una necesidad, que el amor real aparece en tu vida, no porque lo estés persiguiendo, sino porque ya has aprendido a sostenerlo sin temor. El amor nunca consiste en esperar a que alguien decida si quiere estar contigo, se trata de tomar la decisión de elegirte a ti mismo. Si alguien te ignora o te deja en la incertidumbre, tal vez la vida te está mostrando que no necesitas permanecer ahí, que mereces algo más claro, más profundo, más auténtico. El amor genuino no se encuentra en la ausencia, sino en la presencia de alguien que elige quedarse sin que tengas que pedírselo. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras describen lo que estás viviendo, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje te tocó más profundamente? Porque cuando compartimos nuestras historias, abrimos un espacio donde la reflexión y el aprendizaje pueden llegar a muchas más personas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Este es solo el inicio de un camino de autoconocimiento que puede transformar tu vida. Comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo, porque a veces una sola palabra puede cambiar la perspectiva de alguien y ayudarlo a ver las cosas desde una mirada más profunda. Recuerda, el amor no consiste en esperar a que alguien más te elija, sino en aprender a elegirte a ti primero. Y cuando realmente lo hagas, todo en tu vida comenzará a cambiar. Nos vemos en el próximo video.